Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 11 de julio de 2024. Soy Ivana Varghés y hoy estaremos hablando de varios temas. Sobre el incierto futuro de la campaña de reelección de Joe Biden, sobre que Apple va a abrir su monedero electrónico a otros proveedores y además tenemos una entrevista desde Venezuela sobre la figura de la líder de la oposición, María Corina Machado, y del poderoso movimiento ciudadano que ha formado. Comenzamos con la campaña de reelección de Joe Biden, que se está enfrentando a una creciente oposición dentro de su partido. El líder de la mayoría en el Senado señaló en privado a los donantes que está abierto a sustituirlo como candidato, informó Axios. Peter Welch, de Vermont, se convirtió en el primer senador demócrata en pedir al presidente que se retire. Además, altos cargos de su campaña se reunirán hoy con miembros del partido en el Senado. El IPC subyacente de Estados Unidos registró probablemente los menores aumentos consecutivos desde el verano pasado, lo que refuerza la idea de que la Fed empieza a recortar las tasas en septiembre, según Bloomberg Economics. Durante la noche, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dijo que espera un aterrizaje suave. Por otro lado, Apple evitó la amenaza de multas de la Unión Europea al aceptar abrir gratuitamente su tecnología de monedero electrónico a otros proveedores durante una década. La empresa sigue sometida a un creciente escrutinio europeo en otros ámbitos, como el streaming de música y su App Store. Y los inversores están cada vez más preocupados de que las megacapitalizaciones tecnológicas estadounidenses estén gastando demasiado en inteligencia artificial, según los estrategas de Goldman Sachs. Y el crecimiento de la demanda mundial del petróleo se desaceleró en el último trimestre hasta alcanzar su nivel más bajo en más de un año, con un aumento del consumo de tan solo 710.000 barriles al día, mientras China se encamina hacia una contracción marginal, según la Agencia Internacional de la Energía. Y Bill Hwang fue declarado culpable de cargos penales derivados del colapso de Archegos en 2021. Hwang y el exdirector financiero Patrick Halligan fueron declarados culpables de estafar a contrapartes como Credit Suisse y UBS. Además, Hwang fue declarado culpable por separado de manipular varias acciones. Y ahora nos vamos a América Latina. El Banco Central de Reserva de Perú mantendrá probablemente su tasa de interés oficial en el 5,75% por segunda reunión consecutiva, adoptando una postura prudente respecto a la inflación, según los economistas encuestados por Bloomberg. En Chile, los inversionistas se preparan para una inusitada avalancha de edificios comerciales que llegarán al mercado cuando dos de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del país están a punto de ser liquidados. Esto hace temer la aparición de un círculo vicioso. Los bajos precios llevaron a los inversionistas a abandonar y liquidar sus inversiones en bienes raíces, pero la repentina oferta de edificios que se avecina podría hacer bajar aún más los precios. Y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunciará a los nuevos miembros de su gabinete, entre ellos sus ministros de Trabajo, Turismo y Cultura. En Argentina, el gobierno pagó $2.600 millones de capital e intereses de sus bonos internacionales con vencimiento el 9 de julio, según confirmó el secretario de Finanzas. Por otra parte, Javier Milei declaró que Argentina registró un superávit presupuestario en junio. Ahora, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día. En Venezuela, María Corina Machado ha construido un movimiento político poderoso y energizado, a pesar de los intentos del presidente Nicolás Maduro por frenarla. Andreina Itriago, reportera en Caracas para Bloomberg, nos platica más. Andreina, ¿quién es María Corina Machado y por qué es tan popular en Venezuela? María Corina Machado, quien actualmente lidera a la oposición venezolana, es una exdiputada de este país a la que a menudo se le recuerda por haber interrumpido uno de los discursos del expresidente Hugo Chávez en el año 2012 para criticar el daño que había ocasionado a la economía venezolana con su política de expropiaciones. Más recientemente, Machado liderizó la oleada de protestas antigubernamentales en contra del presidente Nicolás Maduro del año 2014. Incluso aún más reciente está el logro de Machado como ganadora de las elecciones primarias de la oposición venezolana para seleccionar a quien confrontaría al presidente Nicolás Maduro en el venidero proceso electoral de este mes. ¿Por qué no puede aparecer en la boleta en las próximas elecciones presidenciales?
luego de que María Corina obtuviera una abrumadora mayoría en este proceso electoral primario de la oposición, el gobierno venezolano ratificó una inhabilitación política en su contra y estableció o informó que Machado no podía optar para cargos públicos hasta el año 2030. Sin embargo, a pesar de esto, Machado se ha mantenido en las calles haciendo campaña en favor de un candidato suplente, el ex diplomático Edmundo González. Pero lo más importante es que Machado ha logrado construir un movimiento ciudadano muy poderoso, muy enérgico, de cara a este proceso electoral. ¿Y cuál ha sido la reacción de Maduro ante el fenómeno de Machado? El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado frenar un poco esta influencia que está teniendo o que ha tenido Machado. Por ejemplo, se habla de prohibiciones o ella misma habla de prohibiciones para aparecer en televisión y en radio. A menudo hay cortes eléctricos en las ciudades o en los pequeños pueblos que ella visita, cuyas visitas además son anunciadas con antelación. Las personas que le prestan cualquier tipo de apoyo en estas giras que ella hace por el país son perseguidas, algunas incluso encarceladas. Por ejemplo, en el 28 de junio, en la gira que hizo en el estado Táchira, específicamente en la ciudad de San Cristóbal, los habitantes de esta ciudad y de zonas aledañas denunciaron que el gobierno llegó a abrir huecos en carreteras cercanas a la ciudad para impedir que llegaran los simpatizantes de Machado. Es parte de las denuncias que se han hecho en el marco de esta campaña electoral y de la forma en la que el presidente Maduro estaría tratando de frenar este fenómeno en el que se ha convertido María Corina Machado. Y para terminar, seguimos con los ojos puestos en la Copa América. Colombia venció a Uruguay y jugará el domingo la final contra Argentina. Por otra parte, el seleccionador nacional masculino de fútbol de Estados Unidos, Greg Berhalter, fue despedido tras la temprana eliminación de su equipo del torneo. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o nuestros canales de X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Ivana Vargas. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.